Voy a presentar a Javier Guerrero, que es, bueno, por un lado, es formador de yoga, él es profesor de yoga también, es maestro de Reiki desde hace 10 años y dirige la escuela Yoga Jivadaya junto con Gerson State desde 2012. Bueno, un recorrido espectacular. Es mi profesor de yoga, mi profesor de yoga nidra, mi maestro de Reiki, así que bueno, ¿qué más os puedo decir? Si es que todo es un puro beneficio. Javier ha venido hoy a contarnos cosas sobre Reiki y sobre los beneficios tan importantes que nos aporta cada vez que utilizamos esa energía y, bueno, el concepto de la sanación a través del Reiki. Yo no, hoy me voy a limitar a escuchar. Prefiero que él nos cuente todo lo que él quiera, porque no habrá sin duda ningún desperdicio y todo tiene la máxima profesionalidad, amor, Wow, qué porque sí que profunda. puedo decir que Javier ama lo que hace y eso se nota. Y bueno, os dejo con él, disfrutad mucho de su sabiduría y su experiencia. Y bueno, Bueno, me ha te subido dejo. mucho el listón, ¿eh, Regina? No, es verdad, no he dicho nada que no sea verdad, tú lo sabes. Bueno, que, a ver, yo ante todo decirte que, bueno, que yo voy, esto me gustaría que fuese un diálogo también, ¿no? Que si en algún momento, pues hay alguna cosa interesante que a lo mejor me quiera frenar un poquito bueno, quiera sacarle jugo a eso, pues me paras y me preguntas, ¿vale? Que no sea yo Vale, todo aquí un monólogo, ¿vale? No, por vale, favor. vale. Vale, vale, no te preocupes. Bueno, pues yo estoy muy feliz también de estar aquí y de que hayas contado conmigo. Por supuesto, es un verdadero honor de estar aquí y bueno, cómo no, de poder llenar este espacio hablando de lo que es el Reiki, que tanto adoro, esta disciplina, esta vía de crecimiento espiritual y de desarrollo, ¿no? Que elegí ya hace bastante tiempo y que tantos beneficios me ha aportado, ¿no? A mí, bueno, y a todos, pues, los que os habéis acercado a esta técnica y a este método y seguís practicando, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por darme este espacio y dar difusión a la enseñanza del Reiki. Bueno, estoy viendo por ahí porque puedo ver también la gente que se va sumando con nosotros y he visto Sí. también que hay algunos alumnos míos, por supuesto se lo he comunicado, que vamos a estar aquí charlando un poquito sobre Reiki. Bueno, esto es como tomarnos un té, ¿no, Regina? Vale, sí, me parece bien. Bueno, vamos a compartir. No, aquí Vale, no tengo nada realmente que enseñar, sino simplemente, pues podemos, si quieres, empezar para que no sea demasiado técnico, demasiado mecánico, ¿no? Porque ya seguramente que muchos de vosotros sabéis perfectamente lo que es el Reiki, ¿no? Ahora lo voy a matizar también, pero, por ejemplo, si os apetece, yo creo, había pensado que sería muy buena idea de empezar con que sean 2 minutos de silencio, ¿eh? 2 pequeños minutos de meditación nada más. Y vamos a hacerlo en la forma en la que el fundador del Reiki, Mikao Usui, solía empezar sus seminarios y talleres. Y es en el mudra de Gassho, juntando las dos palmas así, sin presionar, y las colocamos justamente delante del pecho. Ahora sencillamente ve cerrando los ojos suavemente, sin brusquedad, y relaja tu cuerpo. Desconecta de los pensamientos, de la agitación, de todo ese tumulto, barullo de pensamientos que vienes arrastrando del día y con este gesto de unir nuestras dos palmas decimos, ahora voy a estar presente, aquí y ahora. Este momento es un momento único. Este momento nunca más lo voy a vivir.
llevo la atención a mi respiración que viene y va de forma natural a través de mis fosas nasales. Y poco a poco voy dejando que mi cuerpo se relaje, los hombros se suelten, el cuello, mi rostro. Y voy bajando mi mente al tándem, al punto energético situado 3 dedos debajo del ombligo. Y sitúo mi mente ahí. Tampoco violentamente, sino suavemente voy descendiendo ahí y pongo mi enfoque, mi atención mental al tándem. Vamos a quedarnos ahí unos segundos más, intentando de apartarnos de todos los pensamientos mundanos y ahora tomar conciencia de ese centro en nosotros. Y lentamente, desde este estado de conciencia, voy a ir abriendo suavemente mis ojos, pero sin perder la conexión y el contacto con mi mundo interior. Cómo lo he echado de menos, Bien. de verdad. Muchísimo. Mm. Muchísimas gracias. Qué regalo. A ti, a ti. Bueno, pues me gusta de empezar siempre todos mis encuentros, ¿no? O las clases que suelo hacer online, porque ya las clases que hacía presenciales como que están un poco en el tiempo, ¿no? En el espacio, volverán no sé Sí. cuándo. Ahora mismo he tenido que habituar a este formato online y también es maravilloso, ¿no? Porque de alguna forma, aunque sí que es más frío, pero ya sabemos que la energía no conoce el espacio-tiempo, ¿no? Y en este momento estoy en el hogar de cada uno de vosotros y nos estamos sintiendo de alguna manera, estamos conectados, ¿no? No estamos nunca desconectados. Y bueno, esto es un medio también maravilloso, así que hay que dar gracias también que lo tenemos. Pues bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el Reiki, ¿no? Pues bueno, algunos de los que están conectados pues ya lo tienen, les suena más, ¿no? Pero otros pues será la primera vez que se conectan y escuchan hablar de lo que es el Reiki. Bueno, el Reiki es una palabra japonesa que significa energía universal, ¿sí? Esa es la definición de lo que sería el Reiki. No es una energía cualquiera, ¿eh? Es una energía ilimitada que proviene de la misma fuente del universo, ¿no? Y podemos incluso decir que es la energía que se encargó de la misma creación del universo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta energía, Mikao Sui la denominaba luz pura del universo que lo lleva todo a la armonía y a la perfección. Entonces,
esta energía lo sostiene completamente todo, ¿eh? Y, y es, digamos, la encargada, ¿no? de llevarlo todo a un estado de cohesión y de unión, ¿verdad? Porque eso mismo es, en una definición más profunda, lo que significa el Reiki, ¿no? La energía creadora del universo, la energía del amor del universo. Por eso digo que todo está en cohesión, todo de alguna manera la creación es perfecta porque nos mantiene a todos en un estado de perfección y de armonía absolutos, ¿no? Por lo tanto, es la energía eh, que ha formado las galaxias, que ha formado el sistema solar, las estrellas, es la energía encargada de la fuerza, el impulso, ¿no? El motor que hace crecer o germinar una semilla. Es la energía que, que hace que los pétalos de una flor se abran. Es la energía que hace que los pájaros puedan batir sus alas. Es la energía que hace que ahora mismo nosotros, en este instante, podamos sentir esta respiración, ¿sí? Por lo tanto, es una energía que se encarga, como he dicho antes, de dirigirlo y armonizarlo todo completamente, ¿no? Luego encontramos otra definición bastante interesante dentro de la física cuántica, según las últimas investigaciones científicas, el universo y todo lo que contiene está constituido por vibraciones, ¿sí? Estamos envueltos y rodeados por estas vibraciones, ¿sí? Y nosotros, de hecho, somos esa vibración también. Estamos entonces rodeados de distintos niveles de intensidades vibratorias, por así decirlo. Pero todas las culturas, desde tiempo inmemorial, saben y conocen que existe un tipo de vibración de alta frecuencia capaz de traer paz a la mente y de sanar las enfermedades. Y esta vibración se la denomina o se la conoce como Reiki. Entonces, el Reiki es un regalo del universo, por así decirlo, ¿no? Es la energía del amor, de la armonía y de la sanación. ¿Cómo podemos decir que accedemos, ¿no? y podemos resonar con esta energía de alta frecuencia? Pues hay una denominación maravillosa que utilizamos en el Gendai Reiki Ho, que es el Reiki tradicional, y es cuando nuestro Reiki interno resuena con el Reiki del universo, entonces en ese momento somos capaces de canalizar esta energía de alta frecuencia y de utilizar esta energía para nuestro beneficio, para nuestro provecho, y poder sanarnos a nosotros mismos y por supuesto, poder canalizar esta energía a otros seres, ¿no? Entonces, como os decía, como te decía Regina, es una energía que resuena con los niveles elevados de la conciencia humana, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no? Cuando uno entra, cuando su Reiki interno se pone en comunión o en contacto con el Reiki del universo, entonces en ese momento accedemos, ¿sí? Y podemos canalizar esta energía de alta vibración, de alta frecuencia. Entonces, es la energía, la vibración que nos guía hacia la salud y hacia la felicidad, ¿sí?
y por eso había elegido el tema de este encuentro, lo había titulado de esta manera, ¿no? De la sanación a la felicidad. Eh, Porque, bueno, normalmente solemos tener un concepto del Reiki muy terapéutico, ¿no? O muy dirigido hacia la parte de la sanación de las enfermedades, ¿no? Y bueno, de esto se ha encargado mucho Occidente, ¿verdad? Como ya sabemos, en Occidente, pues lo tradicional siempre al final, o el mensaje o la esencia de la pureza de su fundador, pues termina como un poco desvirtuándose y convirtiéndose en otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es cierto que el enfoque terapéutico del Reiki en Occidente nos ha ayudado a mantener vivo el método de Reiki, sistema de Reiki, porque gracias a que el Reiki se introdujo en Occidente, pudo volver de regreso, fijaros qué curioso esto, ¿no? Porque se pensaba que el Reiki había desaparecido de Japón, se había perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya sabéis, seguramente muchos de vosotros lo habéis escuchado y los que habéis hecho curso de Reiki o os habéis informado sobre el Reiki, que el Reiki vino a Occidente gracias a una mujer, bueno, a dos sucesores a un sucesor de Mikao Usui, que fue Chujiro Hayashi, que luego le pasó la maestría a Hawayo Takata, que ella es era una mujer, una japonesa afincada en Hawái, y ella fue la que se encargó luego de difundir el Reiki por todo Occidente, ¿no? Pero cuando el Reiki, pues, digamos, se difundió, se extendió por todo Occidente, en Japón se creía que estaba extinguido, que había desaparecido. Y fue gracias a que el Reiki pudo salir en una época en la cual Estados Unidos estaba en conflicto con Japón, pudo salir de Japón y pudo mantenerse vivo su legado en Occidente. Y gracias a Hawayo Takata, pues el Reiki se difundió por todo Occidente, llegó a nosotros, pero lo curioso de esto es que gracias a eso volvió de regreso a Japón. Y cuando sucedió esto, pues claro, los maestros actuales de Reiki, en este caso Hiroshi Doi, ¿verdad? Que es mi maestro del linaje de Gendai Reiki-Ho, de Reiki tradicional, pues se quedó bastante sorprendido cuando en uno de sus talleres, perdón, en Japón, con una compañera, creo que era un curso sobre cristales, ¿sí? Eh, y entonces en ese curso esta compañera japonesa pues le habló de que ella había sido antiguo miembro de la asociación Gakkai, es decir, de la asociación de la sede principal que fundó Mikao Usui. Y que claro, con el bombardeo que hubo de las tropas americanas allí en Japón, pues lo destruyeron todo. Y murió mucha gente de la Gakkai, de la asociación principal de Usui. Y todos los documentos, todo, digamos, todo lo que había valioso allí, pues se terminó perdiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando esta mujer le dijo a Hiroshi Doi, ¿no? Que ella había sido miembro de la Gakkai, pues se quedó muy sorprendido. Entonces, claro, en ese momento, pues descubrió de que la Gakkai aún existía, ¿no? Y de hecho todavía existe. Y fue por recomendación de esta señora que Hiroshi Doi pudo entrar en la Gakkai y ahora es miembro de la Gakkai. O sea, fijaros es que increíble es la vida, cómo todo lo mueve de alguna forma, lo conduce todo eh, ¿no? Cómo crea los escenarios, ¿no? De alguna manera, para llevar a cada uno a su sitio, ¿no? Y de alguna forma seguir manteniendo vivo todavía el Reiki, ¿verdad?
Y bueno, esto que estoy contando así un poco, porque yo me voy un poco por los cerros de Úbeda. Tú cuando veas que yo me voy un poco, tú me paras. No, es que bueno, la base también es interesante saberla, saber de dónde viene y bueno, yo creo que Eso es muy es. interesante saberlo, sí. Sobre todo para, bueno, ahora seguir conociendo cosas de Reiki, saber pues eso, ¿no? La base, Exactamente. sobre todo. Lo has explicado muy sencillo y muy bien. No, Bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos por partes. vale. Entonces, vale. De esta forma, pues digamos, pudieron encontrarse de nuevo los dos reikis, ¿no? Por ponernos un poco en contexto, ¿verdad? El reiki occidental y el reiki tradicional, ¿no? Y aquí es donde realmente quiero llevar este tema, ¿verdad? Porque, como os decía antes, el Reiki de Occidente, pues, es muy positivo a nivel de que eh, ha creado un vínculo muy importante con las instituciones médicas, ¿no? A nivel como técnica complementaria, muy importante, los hospitales, ¿sí? Pero luego la parte de la espiritualidad la dejó en un segundo plano. ¿Mm? Entonces, cuando Hiroshi Doi, este maestro que os he hablado de él, volvió a Japón, se hizo miembro de la Gakkai, claro, él había hecho los cursos y la formación con el Reiki de Occidente. Qué curioso, ¿no? Un japonés había hecho la formación con maestros herederos del linaje de Takata, de esta hawaiana japonesa, ¿no? Y entonces, claro, cuando Hiroshi Doi se encontró con este panorama, dijo, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre el Reiki tradicional y el Reiki occidental? Entonces encontró que la diferencia estaba precisamente ahí, ¿no? En que se había desgajado del Reiki occidental la parte espiritual, ¿no? Entonces, esto es como, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el mindfulness, ¿no? En el mindfulness, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Pues igual, aquí cuando llega todo Occidente, pues hacen su propia paella, ¿no? Pues Sí. cogen lo que en las técnicas, lo que más le interesa, pero la parte más importante, que es el camino, ¿no? Que nos lleva a la felicidad verdadera, a la meta, a la paz interior, que es la parte, por supuesto, de la ética, ¿no? De la moral y todas las enseñanzas espirituales que pretenden la purificación de la mente y el corazón, pues se echan a un lado, ¿no? Y fijaros que incluso hasta hoy en día el mindfulness se enseña hasta a francotiradores para que aprendan a, a pegar mejor el tiro, ¿no? A Sí. estar más concentrados, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Es como quitarle a una, perdona, a una mandarina, a la pieza completa de lo que es la fruta, quitarle un gajito, ¿verdad? Entonces te pierdes todo lo mejor y la parte espiritual es fundamental. Y entonces esto fue lo que vislumbró, lo que digamos, se quedó un poco, ¿no? Así, perplejo Hiroshi Doi, ¿no? Que las dos pueden ir de la mano perfectamente, ¿verdad? Perdonad que estoy un poquito con la Sobre garganta. todo, Javier, porque son complementarias, ¿no? O sea, la parte terapéutica de Reiki es totalmente complementaria a la espiritualidad. No sé, yo, bajo mi punto de vista, no concibo Reiki sin espiritualidad. No sé. Exactamente, exactamente. A eso vamos a ir ahora también a esto. ¿Mm? Entonces, ¿dónde me he quedado? Sí. Estábamos en Japón, ¿no? Con Hiroshi, ¿no? Hablando Sí, de la diferencia que había entre sí, ambos. sí. Bueno, entonces al final, como dije, el Reiki afortunadamente llegó de nuevo a Japón y bueno, y gracias a este maravilloso maestro que ya es bastante mayor, tendrá unos 90 años, gracias a sus libros maravillosos donde hizo una investigación muy exhaustiva, logró recomponer la figura de Mikao Usui, que también estaba muy distorsionada.
desmitificar todo lo que se había dicho que no era cierto sobre él, ¿no? Y de repente, pues fijaros lo que es la vida, como decía antes, ¿no? Todo se va uniendo para que al final las cosas se pongan en su sitio. Empezó a llegar la información a este maestro de otras personas, otros miembros antiguos de la Rakai, por ejemplo, una persona, un muchacho que su abuelo o su bisabuelo había sido discípulo directo de Mikao Usui y tenía papeles, documentación de sus cursos, o sea, increíble, ¿no? Y todo esto empezó a salir, a rotar a la luz y Hiroshi Doi pues pudo recopilar información verdadera, ¿no? Y fiel a la figura de Mikao Usui. Y ahora me gustaría hablaros de Mikao Usui. Por supuesto, personaje imprescindible para entender el Reiki. Os estoy poniendo un poco en contexto, ¿vale? Bien. Porque si no hablamos de esto, no podemos entender, si no hablamos de los orígenes, no podemos entender realmente a dónde nos está llevando todo esto, ¿verdad? Y bueno, aparte de todo esto, que cuando hablamos de la figura de los maestros y sobre todo de Mikao, bueno, hay un subidón interno en nosotros que nos lleva como de vuelta, ¿no? A conectar con la esencia del Reiki. Entonces, como he mencionado antes, el Reiki nació en Japón. ¿Mm? Eh, y todo empezó con con el maestro Mikao Usui. Él fue, digamos, el que popularizó y gracias a él hoy en día todos podemos beneficiarnos de este gran regalo del universo que es el Reiki, ¿no? Entonces, Mikao Usui era una persona muy curiosa, una persona pues, que siempre estaba investigando, tuvo más de 30 oficios diferentes, hizo una inmersión muy profunda en diferentes corrientes espirituales, en el esoterismo, en la magia, seguramente también en la gemoterapia. Bueno, era un gran investigador, ¿no? Eh, pero llegó a un momento de su vida que tuvo una crisis existencial muy intensa y llegó a la conclusión de que el propósito de esta vida era alcanzar el Anshin Ritsumei. El Anshin Ritsumei significa el estado máximo de paz mental donde pase lo que pase en tu vida, tu mente no se perturba, es decir, nada te afecta, te mantienes en ese estado de paz imperturbable. O sea, fijaros, ¿no? Lo que es esto, de lo que estamos hablando. Entonces, claro, Mikao Usui pues comenzó a raíz de este anhelo, ¿no? A descubrir quién era realmente, por la verdad, empezó a hacer prácticas de meditación en un templo zen de Kioto durante 3 años, prácticas intensas. Él era laico, él no seguía ninguna doctrina ni nada, pero bueno, allí es tradición, pues, ir a los templos budistas, ¿no? Y entró por este linaje zen en donde hizo estas prácticas. Entonces estuvo trabajando duro en la meditación, pero incluso después de 3 años, se dio cuenta de que su mente todavía no había alcanzado ese estado de paz que anhelaba, ¿no? Ese Anshin Ritsumei. Se dio cuenta de que, por ejemplo, se seguía preocupando por el futuro o se enojaba cuando alguien le decía algo, ¿no? Que estaba pues iba en diferente línea a su pensamiento y claro, su mente pues estaba todavía, no estaba en ese estado de paz. Por lo tanto, Mikao Usui llegó a la determinación y dijo, si no encuentro el propósito de la vida, si no llego a ese estado de paz interior o Anshin Ritsumei, no merece la pena seguir viviendo. Prefiero morir. Entonces fue cuando le preguntó al monje del templo donde meditaba
y le dijo que qué tenía que hacer para alcanzar ese estado. Y el monje, precisamente, le dijo en esta frase, ¿por qué no pruebas a morirte? Así que fijaros, cuando le dijo eso, Mikao pues se quedó, wow, ¿qué me están diciendo? Que al final lo comprendió a lo que se estaba refiriendo, ¿no? Este monje. Estos monjes son muy escuetos, ¿no? Con una frasecita te dicen, ya está, esto es lo que, el mensaje que te he dado y tú apáñatelas, ¿no? Entonces, claro, Mikao decidió que estaba dispuesto a morir eh, por alcanzar la verdad, ¿no? Por descubrir quién era realmente, y se embarcó en un ayuno y una meditación de 21 días en el monte Kurama de Japón, ¿sí? Eh, Imaginaros, en el 1922, en Japón, en esa fecha hace un frío que pela. Y bueno, la fauna era un bosque lleno de, que se sabe que había hasta osos. Pero imaginaros, ¿no? Poneros en situación. Embarcarte en una búsqueda espiritual, tú solo, subir al Monte Kurama en esas condiciones tan duras, pues sí, estuvo 21 días sin comer y meditó intensamente hasta que el día 21 pues era el último día de su meditación, de su entrenamiento, y sintió como un rayo golpeaba fuertemente su coronilla y en ese momento perdió la conciencia. No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo en ese estado inconsciente, ¿sí? Pero cuando volvió de nuevo, cuando despertó, se sintió completamente diferente a como se había sentido antes. Es decir, pudo sentir como una energía muy refrescante que recorría todo su cuerpo. ¿Mm? Y, y percibía cómo esa energía interior que estaba en su cuerpo estaba resonando con la energía del monte Kurama. Es decir, sintió que esa energía que estaba dentro ahora era la misma energía que estaba en el monte Kurama y de todo lo que le rodeaba. Así que llegó a decir, él pronunció para sus adentros la siguiente frase, ¿no? Que ahora tenemos. Y dijo, yo soy el universo soy yo. Y entonces, en ese momento, comprendió que había llegado al estado último de realización, a ese Anshin Ritsumei, el Satori, ¿no? Es el Samadhi que conocemos en el yoga, ¿no? Esa unión total con el universo. Y eso lo había conseguido gracias a este entrenamiento que comenté al principio, ¿no? En el cual nuestro Reiki interno llega a un punto en que llega a resonar tanto con el Reiki del universo que los dos se unifican. Y esa unificación es lo que se conoce como Satori, como lo que se conoce como iluminación espiritual. ¿Y qué pasó a raíz de aquí? Bueno, pues a raíz de aquí lo que sucedió es que empezaron a ocurrir milagros de sanación, ¿no? Voy a ir un poco más deprisa porque si no nos estancamos esto tendría que ir para mucho más. Pero empezaron a ocurrir milagros de sanación. Se dio cuenta de que a raíz de esta experiencia de iluminación se le había concedido el don de la sanación, ¿sí? Esta energía que ahora estaba en su cuerpo tenía la capacidad de sanar. ¿Mm? Pero tengo que dejar claro esto, porque esto precisamente va a la charla de hoy, ¿no? De la sanación a la felicidad. Mikao Usui no estaba buscando un método de sanación, sino que fue un efecto colateral a la iluminación. ¿Mm? Entonces, esta es la diferencia que encontramos entre las técnicas de Reiki o las técnicas de sanación que simplemente se enfocan en la curación del cuerpo, pero el método de Usui es un método original, porque a raíz de esta experiencia de iluminación y de sus conocimientos en el arte de la sanación, en un tiempo récord de 2 meses pudo crear un sistema. Fijaros, él se iluminó en la primavera de 1922.
Pues en 2 meses creó un sistema de todo lo que él conocía, ¿verdad? Creó un sistema de sanación potente en el cual incluyó lo que se conocen como sintonizaciones y un conjunto de técnicas de autopurificación y de crecimiento. Y con esto tenemos ahí, bueno, un regalo increíble, porque gracias a esto, todo ese trabajo que tienen que hacer los ascetas, los grandes meditadores que se embaucan, ¿no?, en esta búsqueda espiritual, pues gracias a Usui tenemos aquí un conjunto de prácticas junto con la sintonización que nos acorta el camino, ¿sí? Nos quita mucho trabajo del medio. Entonces, es todo una bendición. Y a su método lo llamó Usui Reiki Ryojo. Y por eso es un método de Reiki único, porque lleva el nombre de Usui. Y este es el método de Reiki más conocido, porque el Reiki no lo inventó Mikao Usui. El Reiki era una palabra, como he dicho, que ya existía en Japón y que ya era utilizada por los terapeutas, por los sanadores japoneses antes de Usui. Entonces, Usui rescató la palabra Reiki Ryojo, que significa método terapéutico de sanación, y él creó su propio sistema. Y su propio sistema es totalmente diferente y conserva su sello, por así decirlo, ¿no? Porque su propósito principal es llevarnos al despertar espiritual. Llevarnos, gracias a ese pack de técnicas y gracias a la sintonización que nos legó y que es cómo transmitimos el linaje del maestro a los siguientes alumnos, gracias a eso, ¿sí? Podemos llegar a la cima, ¿no? A la meta final, que es el Anshin Ritsumei. Pues no sé si me estoy yendo... ¿Qué va? Yo es que me o... tiraría 4 horas escuchándote, pero sí, sí. La verdad es que, no sé, a mí me pareció una herramienta enorme. De hecho, ya hemos hablado alguna vez que a mí Reiki cambió literalmente mi concepto de la vida y me ayudó muchísimo y me ayuda cada día a, bueno, pues a ese paso de ese despertar, de esa conciencia, de ese saber qué somos y para qué estamos aquí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y ese realmente era el anhelo profundo de Mikao. Él no quería que se confundiera su sistema simplemente con una técnica, una simple técnica de imposición de manos, ¿no? Su anhelo profundo, su deseo era de legar y de transmitir este regalo que él había adquirido del universo a todos los seres, porque Japón tienen un código familiar de que cuando uno descubre algo, la familia lo suelen conservar, ¿sí? Y hermetizar para ellos mismos, como algo que han descubierto, y se lo apropian. Pero fijaros que él rompió el código y dijo, no, 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 esto debe transmitirse a toda la humanidad, para la felicidad de todos los seres. Por lo tanto, ahí también nos está diciendo Usui, el Reiki empieza para ti, el Reiki empieza como un camino para sanar el cuerpo y la mente, ¿verdad? De hecho, así se conoce como él lo transmitió. Usui Reiki Ryojo, mejoría de la mente, para la mejoría del cuerpo y de la mente. ¿Eh? Entonces, claro, esto lo transmitió Usui con esta intencionalidad, como he dicho antes, ¿no? La sanación del cuerpo y de la mente, pero claro, sin desgajar, sin quitar la parte más importante que realmente es donde vamos a poder mantenernos en ese estado de paz interior que no se ve perturbado y cambiado por los acontecimientos externos. Y ahí realmente es donde uno encuentra la felicidad. Por eso su objetivo principal era que sus discípulos y todas las personas que se acercaban a su sistema pudieran entender esto, ¿no?
cuál era el objetivo final, cuál era la meta hacia la que nos lleva el Reiki realmente. Ujú, ujú. Yo, la verdad es que las aplicaciones de Reiki son tantísimas, em, porque yo cuando me dijiste que podía hacer Reiki a mis cristales, a mis plantas, me pareció algo tan, no sé, tan increíble que encima estaba ahí al alcance de la mano, que muchas veces lo hemos hablado, decir, esto lo tiene que saber la gente y la gente tiene que conocer esa herramienta tan importante que el universo nos aporta, ¿no? Y nos da. Entonces, Exactamente. es algo que siempre yo desde que empecé contigo el primer nivel era algo que necesitaba contar, porque interiormente así lo sentía, ¿no? Y saber que otras personas puedan beneficiarse y puedan, sobre todo, experimentar y sentir esa energía en nosotros mismos, ¿no? Me Exactamente. dijiste una frase muy bonita, ¿no? Que la verdadera salud es el reflejo de la armonía interior, ¿no? Y eso es lo que Reiki nos proporciona. Así es, así es, así es. Exactamente. Lo acabas de decir, Regina. Cuando la mente sana, y esto es a lo que hacía hincapié Usui, cuando la mente sana, el cuerpo se torna saludable, ¿sí? El cuerpo y la mente están unidos, y esto es algo que nos cuesta entender un poco, ¿no? Y es que el cuerpo realmente no hace nada, el cuerpo es inerte, es insintiente, es un cadáver, por así decirlo. Lo que anima a nuestro cuerpo es la mente. Podemos decir que la mente es una realidad mucho mayor que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es algo pasajero. Nuestro cuerpo simplemente es una víctima, por así decirlo. Una víctima de nuestra mente, una proyección de nuestra mente. Y en el cuerpo se refleja todo lo que hay en nuestra mente. Entonces, el Reiki nos quiere hacer entender esto también. Nos quiere dar el enfoque holístico de decir, contemplar al ser humano como un universo multidimensional, ¿no? Un microcosmos donde podemos encontrar diferentes niveles, ¿no? Dentro de un ser humano. Y, por supuesto uno de ellos es este, ¿no? A nivel, digamos, energético y a nivel de mente, a nivel mental. Y cómo armonizándonos, cómo llegando a armonizar nuestra mente, el cuerpo se sana automáticamente. ¿Mm? Eh, entonces, voy a explicar un poco también lo que sería el enfoque terapéutico, ¿no? Cómo utilizamos lo que es la imposición de manos. ¿Cómo empezamos en esto? Bueno, pues lo primero es que un maestro o una maestra de Reiki te sintonice. Esto es lo más importante de un curso. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, todos somos Reiki realmente, todos somos un pequeño universo chiquitito, un microcosmos del gran universo. Pero ¿qué sucede, Regina? Pues que le hemos dado la espalda al universo y vivimos en contra de estas vibraciones inarmónicas que el universo continuamente nos está enviando, ¿no? Eh, eh, entonces, le hemos dado un poco la espalda a esto y vivimos con una voluntad independiente, uh-huh, que se mete en muchos problemas, ¿verdad? Se mete en muchos líos. ¿Y qué ocurre? Que cuando hacemos esto, cuando no vivimos acorde a la ley del gran universo, que es totalmente pura armonía y perfección, esto significa de que nos hemos sumergido y nos hemos hecho adictos a nadar en un océano de vibraciones negativas, ¿no? O un océano de vibraciones de baja vibración, por así decirlo, ¿no? Donde reina pues la ansiedad, el estrés, la preocupación, la angustia, el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si estamos ahí sumergidos? Bueno, pues que, claro, evidentemente no podemos experimentar de que hay una energía superior, esta energía de Reiki, que realmente nos está enviando todo el tiempo ese amor, ¿no?
esa energía de alta vibración, está siempre disponible para nosotros, pero es como que, ¿no? Nos hemos enchufado en la dirección de la mente, ¿no? En otro sentido. Y claro, ¿qué sucede cuando el maestro te hace la sintonización, ¿no? Pues lo que no te abre nada, es decir, tú ya eres Reiki, tú has venido con, digamos ya, con una cosecha, ¿no? Original, ¿no? Una producción bastante perfecta, ¿no? De lo que eres, ¿no? Pero claro, eh, está debilitado, ¿no? El canal está debilitado y lo que hace el maestro es fortalecer ese canal para que de nuevo puedas recuperar tu vínculo con la energía del universo y puedas empezar de nuevo a canalizar esa energía, ¿eh? Entonces, lo más importante es eso, que el maestro te sintonice, te ayuda de nuevo a fortalecer tu conexión con la energía y a partir de ahí empieza lo que sería el viaje del Reiki, ¿eh? A partir de la primera sintonización, uno ya puede empezar a canalizar esta energía y ya comienza a descubrir todas esas transformaciones y cambios a nivel físico que empiezan a suceder, que empiezan a ocurrir en la persona, ¿no? Que sería, digamos, la primera parte de la sanación, ¿no? Del viaje. Hay una analogía preciosa que utiliza el maestro Hiroshito, que es el viaje de la montaña, del monte Fuji, ¿no? Empezamos en las laderas de la montaña y en las laderas de la montaña encontramos las puertas de entrada, que pueden ser nuestros maestros de Reiki, ¿verdad? Cada uno, pues, por el maestro que conecta, por ahí entra, ¿no? Y desde la entrada hasta la quinta estación del monte Fuji, todas esas estaciones, hasta la quinta, serían el camino de la sanación, ¿no? El aprender a sanar a través de la imposición de manos y diferentes técnicas de autopurificación y crecimiento, pues vamos sanando el cuerpo y la mente, ¿no? Y, y entonces, claro, uno llega a la quinta estación del monte Fuji y se puede detener en el camino, es decir, que eso le pasa a muchos que empiezan con el Reiki, ¿no? Llegan a la quinta estación y ahí se detiene su viaje, es como que hacen una parada muy larga. Eh, pero tarde o temprano, cada uno de los practicantes de Reiki y cada una de las personas que han sido iniciadas en el linaje de Reiki, tendrá que subir hacia la cima, ¿no? Porque descubrirá en sí mismo que todavía, como le sucedió al maestro Mikao Usui, todavía hay algo que falta. No hemos conseguido esa compleción, esa plenitud en la cual podamos conservar un estado de paz interior permanentemente, ¿no? Y eso es lo que nos va a impulsar hacia la felicidad. No quiere decir de que la felicidad aparezca repentinamente en la quinta estación. No, no, no. La felicidad ya nos ha acompañado desde el momento mismo en el que empezó el viaje, desde la primera entrada, en la puerta misma de la ladera del monte Fuji. Pero claro, evidentemente, fíjate, ¿no? La felicidad y la sanación van unidas, no van separadas. Las dos van juntas de la mano, ¿eh? Por esa razón el maestro Sui sabía de que necesitamos sanar nuestros cuerpos y nuestras mentes. Necesitamos despojarnos de mucho material eh, antiguo, ¿no? De creencias, de patrones de comportamiento, de ciertas actitudes negativas. Desechar todo eso para poder luego acercarnos a ese estado del que nos hablaba Mikao Usui, ese estado de Anshin Ritsumei, que es donde realmente encontramos el brillo de nuestra alma. Es Eh, verdad, te quería preguntar, Javier, sí, porque es verdad que cuando empezamos con Reiki, y bueno, pues hacemos primer nivel en esos 21 días de purificación y de comienzo de ese camino del Reiki, sí que es verdad que a nivel físico y emocional se producen una serie de cambios muy importantes y que hay muchas personas que se sienten mal, pues están tristes y hay muchas personas que a veces pues se separan un poco, ¿no? de Reiki por este motivo. Y me gustaría que explicaras un poco
pues este proceso para que las personas puedan entender el para qué de eso, ¿no? Claro, evidentemente cuando sale toda esa mugre, esa suciedad, esa basura, ¿no? Por así decirlo, todo aquello que de hecho también me encanta mucho también cómo lo define el maestro Hiroshi Doi, porque son vibraciones sinarmónicas, pero son totalmente orientadoras, ¿sí? Sí, No ver lo negativo como negativo, sino también como postes en el camino, ¿no? En el sendero hacia la iluminación, que también te están señalando, te dicen, si sigues por aquí vas a sufrir. Sigue, es decir, lo que te estoy recordando a través de lo desagradable te va a llevar directo a la cima también, pero si arriba. sabes de alguna forma trabajar con eso que está apareciendo en ti, ¿no? Que estás desechando, porque lo que está ocurriendo es una profunda sanación. Entonces, Reiki no es siempre relajación, es decir, hemos atribuido que la práctica de Reiki es como voy a relajarme, voy a hacerme una sesión de Reiki porque encuentro ahí una relajación muy profunda, que es cierto, es un efecto que tiene, que se siente muy, vamos, rápidamente cuando te hacen un tratamiento de Reiki, cuando te haces el auto Reiki también, pero realmente no es un método de relajación, es un método de liberación de energía bloqueada, ¿verdad? Y lo que hacemos, lo que ocurre cuando Reiki empieza a funcionar dentro del cuerpo es que libera esa energía bloqueada. Y esa energía bloqueada que estaba comprimida en nuestros propios tejidos, ¿sí? Digamos a un nivel atómico que llega luego a las células y demás, ¿no? Cuando esa energía entra en contacto con esta energía bloqueada, esta energía empieza a liberarse. Y cuando se libera es cuando sentimos esas sensaciones desagradables, sintomatología, dolores, y todo eso es un efecto positivo. Entonces, alegrarnos de que estamos sintiendo cosas negativas, porque eso quiere decir de que Reiki está haciendo efecto. Pero claro, muchas personas esto lo ven como volver hacia atrás, ¿no? No como un paso hacia adelante, no como un progreso. Por eso siempre se explica, ¿no? Con las formaciones de Reiki, que incluso los tratamientos de Reiki, cuando se recibe un tratamiento de Reiki, digamos, la crisis curativa, ¿no? Que acompaña, que puede acompañar, no siempre sucede, pero puede acompañar al proceso de sanación, ¿no? Entonces, alegrarnos de que empeoremos, de que nos pongamos malos, porque esto es una señal positiva de que estamos sanando, de que estamos sacando todo eso que he dicho, ¿no? Del interior que necesita ser visto, que necesita ser amado por la energía del Reiki, ¿no? Porque Reiki es eso, es puro amor. Sí, sí que lo es. Vale, y después de esa sintonización del maestro, cuando empezamos, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien. Muchas gracias por recordármelo. Pues después de este paso tan importante, vendría el trabajo con uno mismo. Trabaja duro, solo por hoy trabaja duro, uno de los 5 principios, ¿no? Gyo Hageme, trabaja duro. Y este es uno, es uno de los principios que uno se lo pasa por alto. Dice, me voy más hacia no te preocupes, no tendré ira, me encanta agradecer Sí, sí. y soy amable y todo eso. Pero es el más, Hiroshi Doi decía que para él era uno de los más importantes, porque en él se contenían todo, es decir, se apoyan todos los demás. ¿Por qué? Porque es un trabajo duro, es decir, necesitamos trabajar intensamente al principio para poder de alguna forma integrar todo esto en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es decir, el no enfadarse, el no preocuparse, el integrar lo que serían las técnicas de la autopurificación y crecimiento, el autotratamiento de Reiki, por ejemplo, todas las técnicas, la meditación, todo el trabajo que te propone el maestro después de que acabas tu curso. Pues todo eso es lo que el alumno o el discípulo, como queramos llamarlo, el buscador, pues necesita integrarlo diariamente en su vida para encarnarlo. Es decir, no hacerlo cuando se sienta mal, sino esto necesita de cocerse en el horno interno de la práctica, porque si no, no da resultado. Entonces necesitamos practicar duro con nosotros, hasta que, por supuesto, luego llega un momento en que soltamos todas las técnicas. ¿Por qué?
porque a través de las técnicas nuestra resonancia, nuestro Reiki interno, se ha afinado tanto con el Reiki del universo que llega a un punto en el que vivimos constantemente en Reiki. Hyakuten Inamoto, uno de los maestros japoneses del linaje más cercano a Usui, que todavía vive, él decía, no hacemos Reiki, al final no haces Reiki, sino es para que tú luego al final comprendas que tú eres Reiki, tú mismo eres Reiki, no hacemos Reiki. Reiki no es un estado mental, es un estado de ser. Entonces, llevar Reiki a todas las actividades de nuestra vida, ese es el trabajo más duro, Regina. Es decir, cuando estamos relacionándonos con otra persona, todo lo que surge ahí, pues en lugar de conectarnos con vibraciones inarmónicas de rabia, de ira, voy con Reiki, conecto con Reiki. Y Reiki lo transmuta todo, lo transforma. ¿Eh? En cada momento de nuestro día, cuando hacemos las tareas cotidianas más tediosas o que consideramos aburridas, como fregar los platos, como hacer la comida, todo se impregna de Reiki, todo se impregna de esta energía de amor. Y al final vivimos en Reiki. Y eso es a lo que nos lleva. Primero nosotros tenemos que esforzar. Y luego, cuando ya nos hemos esforzado, llega un momento en que nos lleva a la vía contemplativa, a la vía, digamos, sin esfuerzo, ¿no? De estar viviendo en ese estado ya más cerca del Anshin Ritsumei, ¿no? Más cerca de ese estado de paz interior. A mí me costó, ¿te acuerdas que lo comentábamos cuando hice el tercer nivel? Me costó mucho liberarme de las técnicas, ¿no? De decir, soy Reiki, si siento poner las manos las pongo, si no lo siento no lo hago. Entonces, es verdad que cuando llegas ahí, todo vuelve a cambiar, ¿no? Cambia en el primer curso, vas pasando por el segundo y el tercero es otra vez una vuelta enorme, pero sí que es verdad que el proceso, a mí lo que me encantó fue el proceso Exactamente. y de sentir, de yo sentir que necesitaba avanzar y Mm. que, bueno, quería dar un paso más, ¿no? Y por eso seguí la formación y en realidad el cómo te sentías, ¿no? Porque sí que es verdad que yo en primer nivel lo pasé regular, pero me noté totalmente como si te quitas una mochila de encima de 50 kilos, ¿no? Es como, ya lo he soltado. Y Exactamente. entonces ese saber que gracias a Reiki puedes ir soltando esas cosas, no solo lo que tienes guardado hace mucho, sino de tu día a día, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Que lo importante es nuestro día a día, pues la verdad es que me parece un regalo enorme. Yo Totalmente. Reiki de verdad que lo Totalmente. El amo. Reiki ha cambiado nuestras vidas. Sí, Un mundo que yo, sí. bueno, lo aconsejo enormemente. Si quiere un cambio en su vida, muy, muy, muy positivo, que empiece por esta disciplina. ¿Eh? Pero siempre También digo me que... gustaría, Dime, perdóname, dime. dime. No, 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 dime, dime, Regina. Que me gustaría también que si puedes explicarnos cuando, porque muchas veces cuando hacemos Reiki a una persona, a mí siempre me gusta pues decir que yo soy solo un mero canal, ¿no? Es una cosa que tú siempre nos has enseñado muchísimo y has grabado en nosotros para que seamos conscientes que nosotros solamente somos el canal, nosotros no sanamos a nadie ni nada, es la energía y nosotros somos solo su canal, a través de donde llega a otras personas, ¿no? Creo que es Exactamente. importante Sí, sí, sí. ¿Hay contarlo tiempo, eso. hay tiempo para seguir? Yo creo que sí. Vamos Vale. a probar. Bueno, tenemos ahí a 67 ojitos, ¿no? Sí, Vale, bueno. Pues mira, sí. Uno de los símbolos del Reiki, de hecho, bueno, es muy popular, ¿no? El bambú. En Japón, y el Reiki lo apropió como parte de su simbología porque es realmente el símbolo que un practicante de Reiki debe integrar en su práctica cuando canaliza Reiki. ¿Por qué? El bambú, si sabemos su constitución, ¿no? Su morfología, ¿no? Cómo está hecho por dentro, es hueco, ¿sí? Es flexible, ¿no? No se parte, sabe adaptarse a las adversidades, ¿no? Pero sobre todo es un canal
hueco, ¿no? Nosotros, cuando canalizamos Reiki, en nuestra mente siempre debe de estar ese símbolo, el del bambú. Tú eres una caña hueca y una caña hueca no hace nada. Una caña hueca no tiene que pensar en Reiki, no tiene que pensar en algo para que funcione. Esto le cuesta mucho a la mente occidental entenderlo, integrarlo en los cursos. Al final, poco a poco, con la práctica lo van comprendiendo, porque la mente occidental necesita una estructura mental, necesita pensar en algo para que eso tenga un efecto y funcione, pero en Reiki pasa todo lo contrario, ¿sí? En Reiki nos vaciamos completamente. ¿Y qué hacemos? Nada. Entonces, esto es una sorpresa cuando todo el mundo está impaciente en los cursos. Y bueno, ¿y cómo se canaliza Reiki? ¿Cómo se canaliza? ¿Qué hay que hacer para...? Pues no hay que hacer nada. Simplemente ser. Vacíate y yo te llenaré, ¿no? Decía Jesús, vacíate y yo te llenaré. Lo tenemos mencionado en las grandes frases, ¿no? Célebres de los grandes maestros. Una vez que te vacías, ¿de quién? ¿De quién te vacías? Del ego, de la mente. Esa es la que interfiere todo el tiempo. Y esa es la que no tiene que estar. Para que la energía fluya libremente, sin interrupción, tú tienes que ser un canal. Te tienes que vaciar completamente de expectativas, de querer controlar lo que está sucediendo, incluso de querer que esa persona o lo que estás haciendo tenga un fin, ¿no? Es decir, no quiero tomar el control de lo que estoy haciendo, porque si no, al final, ¿qué está sucediendo ahí? Lo que tú acabas de decir, Regina, al final somos nosotros los que estamos controlando la situación y ya no es la energía del universo, sino es nuestro propio dominio y control de lo que estamos haciendo, ¿no? Y del propio ego. Y a ese es al que queremos quitar del medio, ¿no? Decía Hyakuten Inamoto, cuando hagas Reiki, hagas sesión y te quitas del medio. Sí, siempre nos lo decía tú en los cursos y me acuerdo que es verdad que al principio es como que no hago nada, no puede ser. Entonces, hasta que lo integras, la verdad es que cuesta. Pero una vez que lo tienes ahí, es eso, ¿no? Lo que tú decías de fregar los platos y conectarte a Reiki. Es un Eh, regalazo, un Eso es regalazo. lo más importante, que al final Sí. impregne toda nuestra cotidianidad, que impregne nuestra vida. Por último, porque no sé cuánto tiempo nos va a dejar Instagram seguir, Nos ha me dejado, gustaría, nos ¿eh? ha dejado, sí, es la energía. Eso Mano de la energía. Pues sí, sí, es que me encantaría que nos dijera una cosa muy importante que sí que me gustaría que tú nos contaras para confirmar esto. Y el otro día leí un post tuyo muy importante acerca de las canalizaciones online. Ahora mismo estoy viendo en muchísimos sitios que se hace todo online y bueno, tú bien lo explicaste en el post, pero me gustaría que lo explicaras por si hay personas que les interesa saber cómo y de qué manera Sí, pueden hacerlo. sí, 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 sí. De hecho, iba a hacer también un pequeño comentario si había tiempo, pero vamos a intentar de aclarar también este tema que es muy importante y que hoy en día, bueno, Reiki ha entrado dentro del supermercado espiritual, ¿no? Y bueno, y muchos también están aprovechando el tirón de la pandemia para seguir llenando sus bolsillos y de alguna forma y meter las iniciaciones, las sintonizaciones dentro del paquete online, ¿no? Bueno, pues yo simplemente desde aquí ya os diría a todos los que estáis interesados en un curso de Reiki que os hagan la sintonización presencial, de que no os la hagan a distancia. Hay un consenso que se ha creado entre los maestros de la Gakkai, de la asociación, de los maestros de Reiki, del Reiki tradicional japonés, en el que están completamente prohibidas las sintonizaciones a distancia. No me lo estoy inventando, si hay alguien que me está escuchando, eh, que ha recibido una sintonización a distancia, esto lo puede encontrar en los libros de Hiroshi Doi, ¿sí? Que es el maestro que os comenté antes, que ha hecho una investigación exhaustiva y conoce muchísimo acerca del Reiki en su estado puro, en su esencia, tal como lo transmitió Usui, y las sintonizaciones a distancia no están permitidas. Es que es Y, importante saberlo, claro. por supuesto, tened en cuenta una cosa,
el nivel de conciencia que tenía Usui, si, fijaros, ¿no? Se cuenta en los cursos, a mí me contaron, mi maestro me contó que Usui tenía tal grado de conciencia y de poder que a veces ni siquiera hacía, digamos, lo que es el conjunto de colocar, hacer los alineamientos durante las sintonizaciones de Reiki. Él simplemente con hacer o ya te iniciaba. O sea, su grado de conciencia y de su poder era tan grande que podía hacer lo que quisiera. Y en su caso, en el caso de una conciencia así, omniabarcante, como la de Usui, como la de Buda, ellos podían iniciar a distancia sin ningún problema. Pero Ya, nosotros, ya. evidentemente, yo, por supuesto, es decir, tengo mis limitaciones y tengo que ser humilde conmigo mismo. Y eso es lo más importante, es decir, Mm, pretender llegar, es decir, con lo concentrado que uno debe estar en una sintonización, que no te puedes perder un paso, que tienes que estar ahí con toda tu energía. Imagínate no tener a la persona presente, ¿no? Que es mucho más complicado, el tener que formar una imagen energética de la persona, vienen pensamientos, te llevan a otro sitio y ya interrumpen. No es lo mismo. No es igual que las sanaciones a distancia. La ujú, sanación y la sanación son dos cosas completamente distintas. mm, ¿Eh? Pero eso, claro, Regina, no lo recomiendo en absoluto que se haga. no. Tú nos querías contar algo, creo. Me has dicho antes que... Bueno, no sería tan importante porque ya no me acuerdo. ¿No? Pues lo único contaros, bueno, ya os he dicho antes que Javier ha sido mi maestro en mis 3 niveles de Reiki, hace unos cursos maravillosos y fantásticos. Yo guardo un fantástico recuerdo de cada uno de ellos. Y bueno, sí que es verdad que cuando vayáis a formaros en Reiki, que conectéis con personas, bueno, que sean grandes formadores y que aporten un conocimiento sobre el Reiki, aparte de, bueno, contar cómo funciona, ¿no? Eh, Creo que hiciste hace poco uno, ¿no? De primer nivel. Sí, sí. Sí. Estoy con las formaciones de Reiki de Gendai, Reiki tradicional, Ujú. bueno, que son maravillosas, que ya sabemos, el Gendai Reiki aúna lo mejor del Reiki occidental y del Reiki tradicional, ¿no? Y es maravilloso porque tiene muchas más técnicas, y nos aportan muchísimo más, nos aportan los 5 principios en japonés, los poemas del emperador Meiji. Bueno, es que podemos estar hablando aquí Ya, mucho, mucho más tiempo. Una hora no se nos queda corto. ya, ya. Entonces, deciros de que sí, de que ahora tengo más cursos, ya tengo el calendario para el mes de abril y tengo otro nuevo nivel 1 de Gendai Rekiho, que lo haré aquí en la Cala de Mijas. Ujú. Si no me equivoco, es el día, bueno, está mi, no sé si es el Está en el 20, perfil 21 vuestro, o ¿no? el 27. Sí, está puesto, tenemos el cartel el subido. O si no, lo vamos a subir recientemente para que Yo lo... de todas maneras os voy a dejar en la grabación de esta entrevista, os voy a dejar su Instagram para que podáis entrar, para que podáis ver lo que hacen, sus cursos, sus formaciones. Son todas Muchísimas maravillosas gracias. y os van a aportar muchísimo. Os lo digo por experiencia propia. Muchísimas Y gracias, Regina. quiero darte las gracias, Javier, por estar aquí. Ha sido fantástica, Me ha encantado, me ha bueno, esta encantado, charla. me ha Así encantado. que espero que la podamos repetir y que nos sigas contando cosas sobre Reiki. Por supuesto, cuenta Y conmigo para futuras intervenciones. Vamos, ahí estoy para lo que genial, necesites y ya sabes que te quiero muchísimas mucho. gracias. Y yo a ti, yo a ti. Muchísimas gracias por estar, Javier. Sí, sí, Muchísimas gracias a todos por estar aquí exactamente. y espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis conectado con esa energía universal que nos regala la vida y que la tenemos ahí Eso, para nosotros. eso es. Así La que vida. muchísimas gracias a todos. Un besazo enorme, Javier. Otro para Gerson, que lo veo mañana. Sí, 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 mañana Y exactamente. sí, mañana tendremos a Qué bien. Gerson Stay que nos va a hablar de karma, que es una pasada. Wow, súper Un santo. curso también, sí, yo No, hice el curso con él y la verdad es que fue fantástico. Me encantó. Así que bueno, mañana hablaremos de eso con él. Muchísimas gracias a todos. gracias, Javier, un beso gracias. enorme. Que descanses, que Muchísimas. descanses
Gracias, La paz. gracias.